Hola, ¿cómo están? Vamos a ver la clase número 1 sobre patologías constructivas. Analizaremos conceptos, causas, efectos y prevenciones. Bueno, antes de iniciar, como ustedes saben, patología es una especialidad posgrado, ¿verdad? Que tiene 3 niveles de especialidad, de masterado y de doctorado. Entonces, esta clase nos dará un simple pantallazo, conceptos básicos sobre lo que es o lo que implican las patologías constructivas. Seleccioné estos 4 conceptos que son básicos para iniciar la clase. ¿Qué es patología? Patología proviene del griego patos, enfermedad, y logos, estudio, y en la construcción enfoca un conjunto de enfermedades o lesiones que presentan los edificios. Los efectos o lesiones. Las lesiones son cada una de las manifestaciones del problema constructivo y hablamos en plural porque generalmente en el proceso patológico no se presentan lesiones aisladas, sino que en un conjunto o encadenadas, siendo una lesión origen de la otra. Y el proceso patológico es el concepto que enfoca cómo se va desarrollando la enfermedad, cómo se origina la lesión primaria que va desencadenando otras lesiones secundarias hasta llegar al estado final. El proceso patológico presenta 3 partes: el origen de la lesión, el desarrollo o evolución de la enfermedad y el resultado final, que son las lesiones en sí mismas. La tecnología de los materiales trata de la técnica para la aplicación adecuada de los materiales en los correctos procesos constructivos, contribuyendo en garantizar las prevenciones, soluciones e incluso las intervenciones que tengamos que hacer en situaciones de presencia de patologías constructivas. Vamos a ver un poco las causas de las patologías. En líneas generales, hay un enunciado, ¿verdad?, de las posibles causas de patologías en nuestro medio. Tenemos que siempre considerar el medio, el lugar, la región, porque las patologías son regionales y tienen que ver con el clima y el medio ambiente del lugar, con el tipo de terreno, ¿verdad? Primariamente. Pero también existen muchas patologías que provienen desde el gabinete por un proyecto ejecutivo no bien realizado, ¿verdad? Y lo que implica un proyecto ejecutivo puede ser la parte de cálculos estructurales, puede ser la falta de detalles constructivos, puede ser la improvisación en obra porque el proyecto ejecutivo no fue bien desarrollado. También las patologías tienen que ver, ¿verdad?, con la falta de control, una mala calificación en la mano de obra, un deficiente control de calidad en obra, tanto desde la dirección de obra como de la fiscalización de obras. Entonces vamos a empezar leyendo un poco las causas generales de la patología referidas específicamente a nuestro país. Entonces tenemos primero el medio ambiente y su influencia, la orientación y el clima, el tipo de terreno de implantación, la deficiencia del proyecto ejecutivo, la documentación anexa, la falta también de esta documentación anexa, la mala elección de materiales, por más que los materiales que elijamos sean de primera calidad, elegir mal estos materiales o utilizarlos mal en obra nos va a generar lesiones. La falla en el proceso constructivo, la mala calidad de la mano de obra, la falta del control de calidad en obra y la falta de mantenimiento, los cambios de uso. En líneas generales, digamos que estas son 10 causas que normalmente solemos ver en las obras. Cuando hablamos de efectos o lesiones, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la humedad. La humedad es un efecto en sí, es una lesión en sí, ¿verdad?
especialmente en un clima como el de nuestro país, que es muy caluroso y húmedo, es normal ver obras que presenten humedad. Es muy típico esto. Pero la humedad también puede ser el origen de otras lesiones, o sea, el origen de otras patologías constructivas. Por eso es que decimos que siempre hablamos en plural, porque no se presentan aisladas. Cuando se presenta una lesión y no es intervenida a tiempo, generalmente se convierte en una causa y genera otras lesiones. Y así sucesivamente, se van encadenando, ¿verdad? Y van deteriorando cada vez más la obra constructiva. Entonces, la lesión de la humedad o la causa, según sea el origen de otras lesiones, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, la orientación y el clima del lugar, donde estamos construyendo o donde está construida nuestra obra. Entonces, en el gráfico nosotros podemos observar las diferentes formas, 4 básicamente, de cómo se transmite la humedad. Primero, la humedad por corriente intemperie, ¿verdad? La humedad por condensación dentro de los espacios interiores. La humedad por capilaridad, que tiene que ver con los materiales. Si nosotros tenemos un suelo húmedo, ¿verdad? Y no, la capilaridad, por ejemplo, de los ladrillos son porosos, capilares, transfieren humedad, van transmitiendo la humedad desde el nivel de suelo hacia arriba, ¿verdad? Esta es una humedad ascendente y se debe a la capilaridad del material, del elemento constructivo que estamos analizando. Pero ¿por qué? Porque o falló, o no se hizo bien, o ya caducó la aislación horizontal. Y la humedad por filtración, ¿verdad? La humedad por filtración es la que se da también desde el terreno, pero por la falta de captación de la napa freática, que puede estar muy superficial o más profunda. Y también tiene que ver con el caudal de esa napa, porque si eso no tenemos en cuenta, las napas freáticas pueden llegar a perforar, a romper el muro de subsuelo, por más que sea de hormigón armado, un muro pantalla, e inundar el subsuelo, ¿verdad? Entonces tenemos acá la humedad por filtración por la falta de captación de la napa freática. Las causas y efectos. Vemos acá, por ejemplo, el tipo de suelo, vemos una cantidad de agua, de permanencia de agua. Esto no quiere decir que recién haya llovido en obra, sino que es la presencia de una napa muy superficial. Esto nos da las características del suelo donde vamos a fundar nuestra obra, ¿verdad? Nosotros tenemos que observar esto y tomar las precauciones, ¿verdad? Porque esta cantidad de humedad o esta característica propia de este suelo, ¿verdad? Si nosotros no tomamos las previsiones, se van a transferir, ¿verdad? Y van a determinar el tipo de lesión que va a empezar a generarse en nuestro edificio. Entonces es fundamental observar la captación de la napa freática, su nivel, a qué profundidad está, su caudal, si vamos a usar en el momento de la fundación drenajes provisorios o no, ¿verdad? De tal forma a prevenir cualquier problema, porque el problema que se origina en la fundación, como queda esto enterrado, no lo vemos hasta que el edificio entra en funcionamiento, y ahí tenemos graves problemas estructurales. Entonces la prevención es muy importante en todos los casos y es la forma más económica de encarar el tema de patologías constructivas. Bueno, acá por ejemplo, bueno, en esto que vimos tiene que ver con el tipo de suelo, ¿verdad? Acá en esta otra foto vemos un intento de cabriada, pero que no funciona como una cabriada. Parece una cabriada, pero no lo es. Y acá tenemos un problema de diseño. Este diseño pudo haber venido de gabinete así, ¿verdad? Pero la
falta de calificación del carpintero de obra hizo también que lo replique sin tener conocimiento de cómo funciona una cabreada. Y la falta de control o la falta de conocimiento del director de obra permitió que esto se ejecute sin ningún pensamiento crítico o sin ningún conocimiento de la funcionalidad de una cabreada. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un pendolón que apoya directamente sobre un tensor sin tener el elemento de empuje, que es la planchula de hierro con los tornillos. Entonces el pendolón no puede apoyar directamente sobre el tensor, porque este tensor, en vez de trabajar a la tracción con esta carga puntual, va a trabajar a la flexión, ¿verdad? Otro problema que estamos viendo en esta cabreada, vamos a llamarle cabreada, aunque no funcione como cabreada, solamente porque tiene la forma de una cabreada, es que los pares que están acá, ¿verdad? Justo empotran, ¿verdad? En el lugar donde también tenemos el apoyo de la viga cumbrera. Entonces tenemos una mínima sección de empuje de estos pares, ¿verdad? Y acá es donde vemos que la madera ya puede estar debilitada por falta de sección, ¿sí? Porque justo ahí también, en el mismo nivel, vamos a decir, tenemos el apoyo de la viga cumbrera y el empotramiento de los pares que actúan como empuje. Entonces, acá vemos una cantidad de problemas que vinieron desde el gabinete, si es que existió un detalle constructivo que estuvo muy mal hecho y la falta de conocimiento. En esta otra foto vemos una falla en el proceso constructivo del pilar, de la estructura de hormigón, ¿sí? El pilar con la viga. Bueno, en este núcleo de empotramiento vemos que al cargar el hormigón no se tuvo en cuenta o no se ejecutó un buen vibrado, tal vez faltó algún plastificante a la masa de hormigón previa al cargamento, entonces probablemente no se haya hecho la prueba de cono de Abrams, ¿verdad? Sino que se produjo nomás el cargamento sin tener esos cuidados que son normativas, ¿verdad? En el control de calidad del hormigón que se va a vaciar en una estructura. También puede ser una deficiencia en el encofrado. Muchas veces encoframos las obras con madera de mala calidad, donde las endijas no se sellan bien y tenemos un derrame de la parte de agua que arrastra cemento y arena, concentrando la piedra triturada que no puede pasar por las endijas del encofrado, ¿verdad? Pero lo que hacemos es romper el dosaje indicado en los cálculos, ¿verdad? Y por supuesto, el hormigón no tiene la resistencia requerida. Probablemente en la probeta que hayamos sacado para someterla a curado y después llevarla a un laboratorio para verificar su resistencia a la compresión, nos dé óptimo, nos dé igual al cálculo o superior al cálculo que requerimos en obra. Pero en obra tuvimos este problema y lo vemos al desencofrar la estructura, que quedó una coquera profunda, ¿sí? Entonces la falta de vibrado, de un buen encofrado, la calidad del hormigón, todas esas cosas sumaron. Incluso puede ser que en este nivel de núcleo estructural, ¿verdad?, de empotramientos acá, haya demasiada cantidad de armaduras. Entonces el hormigón de repente no puede entrar entre varilla y varilla porque el hormigón es espeso, le falta un aditivo plastificante, le falta un buen vibrado, o sencillamente la verificación del cálculo, ¿verdad? Cuando tenemos un sector de la estructura muy armada, podemos nosotros colocar menos armaduras, pero de mayor sección. Entonces tenemos que verificar el cálculo. Y
lo importante es que la masa de hormigón entre los espacios entre varilla y varilla y se prenda el hormigón por la armadura de tal forma de constituir realmente un hormigón armado monolítico, ¿verdad? Los cálculos se van a dar en base a esa premisa, pero si en obra nosotros encontramos este problema del desencofrar, inmediatamente tenemos que entrar a solucionar el problema antes de continuar la estructura. Acá falta masa de hormigón y para eso hay productos que se pueden inyectar, ¿verdad? Para reconstituir esta falta de hormigón que estamos observando. En este piso vemos la mala elección del material. Acá vemos el resto de un mastic asfáltico que quedó expuesto en una terraza, expuesto a los rayos solares, a los rayos calóricos, a los rayos UV, ¿verdad? Y esto perjudica al mastic asfáltico. No porque el mastic asfáltico sea de mala calidad, puede ser de primerísima calidad, sino porque nosotros elegimos mal el mastic a utilizar en las juntas en una terraza expuesta a la intemperie. Entonces, el mastic es un excelente material de vedación de juntas, pero para zonas donde va a estar cubierto. Por ejemplo, un subsuelo, un sótano, una cosa así, ¿verdad? Pero en las terrazas deberíamos de elegir un mastic de poliuretano. ¿Por qué? Porque tiene un filtro UV que impide el resecamiento rápido del material, que el material se reseque y pierda su elasticidad. Es lo que ocurrió acá en esta junta, ¿verdad? El mastic asfáltico rellenó la junta, fue flexible en principio, pero posteriormente se resecó por acción del sol y se rigidizó al volatilizarse los aceites contenidos en el material. Esto se volatiliza y se vuelve rígido y rellena la junta con un material rígido, o sea que es como que si no tuviésemos juntas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? En el proceso de movimiento normal de la estructura, la losa, ¿verdad? De la terraza, de dilatación y contracción, al contraer las placas, lo que va a ocurrir es que va a encontrarse con un material rígido rellenando la junta y por lo tanto en poquísimo tiempo se van a empezar a fisurar y romper todo el piso alrededor de la junta, ¿verdad? Y eso va a dar cabida a la entrada de agua de lluvia, ¿verdad? Va a empezar a entrar por la junta que no está bien vedada y a través del piso roto, y eso es lo que va a producir, esa filtración va a producir la degradación, ¿verdad? De la estructura en sí, porque con la filtración de agua se va a empezar a oxidar las armaduras que están ahí a 1 centímetro, 2 centímetros de recubrimiento nada más, y el propio óxido que se forma alrededor de las armaduras va a hacer que se desprenda ese recubrimiento de hormigón, o sea, vamos a tener un daño estructural. Era aparte de las lesiones asociadas a la humedad, de ampollamiento, de pintura en el cielo raso, de la planta inferior, desprendimiento de la pintura, disgregamiento de los acabados, ya sea de revoque, pintura, o sea, generación de microorganismos, todas son lesiones asociadas a la humedad a causa de la filtración de agua de lluvia a través de una junta mal vedada. Acá tenemos otras situaciones y podemos ver, por ejemplo, este lindero, ¿verdad? Donde apoya y empotra el techo cerámico. Entonces, la mala calidad de mano de obra. Dentro de la construcción, nosotros miramos el techo y parece impecable, ¿verdad? Pero si observamos desde el muro lindero, desde afuera,
¿verdad? Vemos este mal acabado. Entonces falla la calidad de mano de obra, pero también falla nuestros controles de calidad como directores de obra o fiscales de obra. Y acá, ¿qué es lo que vemos? ¿Verdad? El mal macizado de las tejas. Estamos viendo acá los tirantes que no se apoyan en el medio de la mampostería, sino que la atraviesan. ¿Y qué va a pasar cuando llueve? Estos tirantes de madera van a absorber el agua, se van a hidratar, se va a ensanchar la madera. Cuando no llueva, el sol va a hacer que se evapore ese agua contenida en la madera se va a deshinchar y ese movimiento va a hacer que aparezcan una cantidad de fisuras alrededor del apoyo del tirante. Se van a fisurar los revoques, se pueden fisurar los ladrillos también, ¿verdad? Y en la siguiente lluvia va a empezar a entrar agua y a producir humedades en el interior del espacio alrededor de cada apoyo de tirante. Entonces, hay que atender muy bien que estos tirantes no pueden llegar al borde de la mampostería y de sus acabados de revoque y de pintura, sino que tienen que estar apoyados realmente, ¿verdad? En el medio exacto del ancho de la mampostería. Bueno, acá está lo que les decía cuando usamos encofrados de mala calidad. Estas tablas de madera no se están juntando, ¿verdad? Tienen unas endijas bastante pronunciadas, vamos a decir, y lo que permite es que el hormigón, ¿verdad?, filtre el agua de amasado arrastrando cemento, arena, ¿verdad? Y si es que no pasa la piedra triturada, se va a ir concentrando la piedra triturada a este nivel. Pero está perdiendo el dosaje, la relación agua-cemento, se pierde. Entonces no podemos pretender, ¿verdad?, tener un hormigón de calidad con este tipo de encofrados. Entonces el encofrado es importante, su calidad, su resistencia, la seguridad, el cálculo del encofrado es importantísimo para que al final, al desencofrar la estructura, tengamos un hormigón, una estructura de hormigón armado de calidad, que respondan a los cálculos de ingeniería, ¿verdad? Sino cómo saber realmente si nuestra estructura responde a esos cálculos y se va a hacer resistente. Hay mecanismos para saber y se puede usar un esclerómetro para medir la resistencia del hormigón in situ, en obra. Entonces, lo que acá deberíamos de cuidar es la calidad del encofrado. En este caso, vemos una canaleta de borde, ¿verdad?, colmatada de material orgánico, cerrando los desagües. Entonces, la falta de mantenimiento, de limpieza, es lo que hace que ocurra esto. Muchas veces yo digo de que constantemente limpio mi canaleta de borde para que no se obstruya, no entren hojas y suciedad y todas esas cosas, y que cuando llueva el caudal de agua se desagote rápidamente y no tenga problemas. Pero pasa que ante una tormenta inminente también se producen vientos, ¿verdad?, que pueden arrastrar hojas, y justo previa a la caída de la lluvia tengamos otra vez nuestra canaleta sucia, ¿verdad?, con material orgánico o vegetal. Entonces, decimos que en la medida en que transcurre el tiempo, los caños de bajada, perdón, los metros cuadrados a desagotar en el caño de bajada se fue reduciendo. En principio las normas nos hablaban de un caño de 4 pulgadas o 100 milímetros por cada 80 metros cuadrados de techo a desagotar. Posteriormente la norma se cambió y nos hablaba de 60 metros cuadrados por cada caño de 100 milímetros. Hoy en día estamos usando
por cada 40 metros cuadrados de techo estamos usando un caño de 100 milímetros. No es que llueve más. Probablemente la cantidad de agua caída año tras año no varíe demasiado. Lo que ocurre es que tenemos mayor caudal de agua en menos tiempo. Eso sí está comprobado. Entonces, una buena idea es confeccionar las canaletas de borde no de 33 centímetros de desarrollo, sino mínimo de 50 centímetros de desarrollo. ¿Para qué? Para tener acá más espacio, ¿verdad? De recolección de agua. Y utilizar, por ejemplo, caños de 150 de bajada. ¿Eso qué va a implicar? Que tengamos que ir a un registro previo a salir a la calle, porque a la calle, bajo la vereda, solamente podemos salir con caños de 100 milímetros. Pero si nosotros todo nuestro desagote de techo hacemos rápidamente y con caño de 150, además que con un caño de 150 tenemos menos probabilidad de que se tranquen las hojas, por ejemplo, que están en la canaleta. Entonces, rápidamente vamos a desagotar. Y al llegar antes de salir a la calle, ¿verdad? Hacemos un registro donde convertimos todas esas secciones de 150 en cantidades de caños de 100 milímetros y podemos salir sin ningún inconveniente bajo la vereda. No así con el caño de 150, ¿verdad? Por la sección que esta representa. Pero es una conversión nada más para poder salir a la vereda y posteriormente entubarse con el sistema de desagüe pluvial. Entonces, en el mantenimiento también tenemos que contemplar cómo están las normas, de qué secciones nos hablan, tener todo eso presente, cómo llueve en nuestro país. Últimamente tenemos tormentas muy caudalosas, entonces tomar esa información para proyectar adecuadamente. Bueno, acá vamos a ver los efectos por causas combinadas. Como yo le decía, se van combinando las lesiones y se van encadenando entre sí. Los efectos siempre son las lesiones, otra forma de llamarle a las lesiones o a las patologías constructivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta foto? Acá vemos la deficiencia del proyecto, una mano de obra descalificada, la falla en el control de calidad de obra, la falta de intervención a tiempo y el mantenimiento. Todos juntos estamos viendo en esta foto. Y empezamos diciendo que esta losa, ¿verdad? Que tiene este pequeño voladizo alrededor, en su proceso de acabado, de revoques y pinturas, ¿verdad? No contempló el goterón de borde, el goteroncito que viene acá, ¿verdad? Que bordea la losa. Al no contemplar ese goterón de borde que se hace con la masa de revoque y no implica un presupuesto adicional ni un presupuesto extraordinario a la obra, no, nada que ver. Es solamente hacer el goteroncito lineal con el revoque, ¿verdad? Es tan importante la presencia de ese goterón porque al golpear el agua de lluvia, el goterón lo que hace es que recorra y caiga. Y al no caiga la lluvia, ¿verdad? Al no tener ese goterón, lo que pasa es que golpea la lluvia y todos estos materiales de acabado, el revoque, también la estructura de hormigón, son bases de cemento. Entonces actúa como una esponja, absorbiendo la humedad, ¿verdad? Y generando todas estas lesiones asociadas a la humedad. Acá tenemos, por ejemplo, las manchas de humedad. Tenemos manchas negras de repente que son ya presencia de microorganismos. Tenemos ampollamiento y desprendimiento, descascaramiento de la pintura. Tenemos disgregación del revoque mismo. Se va disgregando también el revoque. Incluso fíjense acá cómo le afecta al acabado de la viga. Quiere decir que si se disgrega mi revoque por presencia
o saturación de humedad y de microorganismos, ¿verdad? Ya estoy, una cantidad de causas estoy enlazando. Ahí nomás está mi estructura de hormigón, que tiene un recubrimiento de las armaduras de a lo sumo 2 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Por capilaridad de los materiales, por la capacidad de absorción de estos materiales cementicios como el reboque y el hormigón, van absorbiendo esta humedad, ¿verdad? Y oxidan nuestras armaduras. Ese óxido que se produce en las armaduras no se va a detener hasta que nosotros intervengamos, desprendiendo totalmente el acabado, el recubrimiento de las armaduras, que de por sí con el óxido se va a ir soltando solo, ¿verdad? Cepillando las armaduras y eliminando todo el óxido producido, y que si nos dejamos estar, puede empezar ese óxido a carcomer las armaduras, a eliminar la sección de las armaduras, a debilitar totalmente y a soltarse estas armaduras. Cuando eso sucede, la estructura ya no resiste la tensión de flexión, porque las armaduras no están enteras y tampoco tiene la sección requerida. También esto hace que cambie el pH del hormigón, generando carbonatación en el hormigón. Cuando se produce la oxidación de las armaduras y la carbonatación del hormigón, tenemos el círculo vicioso perfecto, ¿verdad? Porque la carbonatación va a acelerar el proceso de corrosión de las armaduras. Entonces ahí se cierra totalmente el círculo patológico. ¿Todo por qué? Por la falta de este sencillísimo goterón de borde. Entonces hay que prestar atención a estos elementos que son muy útiles, muy importantes y no tienen prácticamente costo en el presupuesto de obra. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las fotos de una losa, ¿verdad? Que empezó de esta forma. Esta era una estructura que quedó abandonada por un tiempo, transcurrieron los años, no tenía ningún tipo de protección, pero era un esqueleto de pilares, vigas y losa. Bueno, y el agua, ¿verdad?, empezó a causar todas estas lesiones. Todo lo blanco que estamos viendo es carbonatación del hormigón, ¿verdad? Se forman fisuras donde tenemos varillas. ¿Por qué? Por a causa del óxido de las varillas. La varilla se oxida por presencia de agua y por presencia de oxígeno. Entonces, lo que inicia en la primera lesión del hormigón, de la losa que vemos, son fisuras longitudinales en el sentido de las armaduras. Después ya vemos que esas fisuras empiezan a aparecer con unas manchas naranjas, presencia de óxido en las armaduras, ¿verdad? Después ya empiezan a soltar el recubrimiento de la armadura y la curva de lesiones va subiendo, pero llega un momento que se vuelve crítico, y es cuando aparece en conjunto, en simultáneo, la oxidación de las armaduras y la carbonatación del hormigón, que es la presencia de estas manchas blancas. Bueno, ahí cuando aparece esto y se cumple el círculo vicioso, es que se va desprendiendo todo el recubrimiento y deja a la vista y desprotegidas todas las armaduras. Y ahí con el oxígeno otra vez se acelera mucho más el proceso de corrosión de las armaduras. Nosotros teníamos que realizar un saneamiento y una intervención de refuerzo estructural, ¿verdad? Para eso necesitábamos eliminar todo esto que está suelto, limpiar todas las armaduras en toda su sección, acá en este sector que están a la vista, y también entrar por detrás de la armadura
eliminar todo el óxido y medir la sección de la armadura para saber si teníamos que reforzar la estructura o no. Entonces, cuando empezamos a sanear esto y a picar un poquitito, ¿qué se produjo? Se produjo esta rotura de la losa. La losa ya, el hormigón en sí ya no tenía resistencia. Fíjense cómo se rompió el hormigón simplemente al picar un poquitito para poder sacar, poder entrar atrás de la armadura y hacer una buena limpieza. Esta es una foto súper ampliada, pero en realidad las armaduras ya casi tenían mínima sección. Estábamos por el 4,8, en algunos sectores tenían 5, en otros sectores tenían 4 milímetros nada más, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la falta de resistencia total en la estructura se produce por el avance de las patologías que se van encadenando unas con otras, ¿verdad? Y terminan presentando este proceso patológico que nos lleva a una rotura por un simple golpeteo en el hormigón, a una rotura del espesor de losa. Entonces ahí nos hace pensar, ¿verdad? ¿Esto se puede solucionar? Se puede, pero sería excesivamente caro solucionar esto, ¿verdad? Volver a la resistencia requerida de los cálculos estructurales, y ahí entonces pensamos en la demolición, porque es más económico demoler y hacer de nuevo, ¿verdad? Que entrar a intervenir esto. Existen los procedimientos, existe el instrumental para conocer exactamente de qué se tratan todas estas lesiones, para comprobar la presencia de carbonatación, para comprobar el nivel de oxidación de las armaduras, para comprobar la resistencia en sí de la estructura, la adherencia de las varillas al hormigón, que es importantísimo para que sea esto monolítico y sea realmente un hormigón armado y trabaje todo junto, ¿verdad? Las armaduras a flexión y el hormigón absorbiendo la tensión de compresión. Entonces existe todo ese instrumental, existen las tecnologías y existen los materiales de intervención. El problema es que en esta situación ya nos demostraba que iba a ser más económico demoler y hacer de vuelta que entrar a recuperar la estructura. Bueno, los efectos observados son las lesiones patológicas, ¿verdad? Las que más se ven en obra. Tenemos fisuras, que son las fisuritas que ustedes ven, pero que son superficiales. Las grietas son las fisuras vivas que se van abriendo, ¿verdad? Se van ensanchando hasta romper el elemento, o sea que una grieta rompe el elemento constructivo. Las coqueras son aquellas que veíamos la falta de hormigón en la estructura al desencofrar. Las coqueras pueden ser superficiales hasta las armaduras nada más y profundas cuando ya están atrás de las armaduras, falta hormigón. La deformación de un elemento estructural de madera, de hormigón, una deformación porque no tiene la resistencia para la carga que está absorbiendo. La rotura, el desprendimiento, ya sea de pintura, puede ser también del recubrimiento del hormigón que recubre las armaduras, ¿verdad? Hay un desprendimiento del material en sí. La digregación, como cuando tocamos el revoque y se nos pulveriza en la mano. La humedad, que puede presentar manchas, puede presentar desprendimiento de acabado, puede presentar colonia de microorganismos. O sea, la humedad en sí es una lesión, pero también el efecto es la causa de muchas otras lesiones. La erosión, la colmatación, la rigidez, la filtración, la dilatación y contracción, que es natural en los materiales, ¿verdad? Pero que hay formas de minimizar estas tensiones de dilatación y contracción de tal forma a que no rebase la capacidad tensional de la estructura. Y eso es por eso es que usamos las juntas de dilatación, ¿verdad?
Y también por eso es que en nuestro país recomendamos siempre que las aislaciones sean termohidrófugas. Hidrófuga porque es un clima húmedo con mucha lluvia. Y térmica porque el asoleamiento, la incidencia del asoleamiento en nuestro país es muy alta. Entonces, la vida útil de los materiales aislantes se ve reducida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sol va resecando todo. Entonces, si nosotros queremos que nuestras aislaciones hidrófugas, rígidas y flexibles de membrana, tengan mayor durabilidad, eso quiere decir tiempos más prolongados en el mantenimiento de estos procesos constructivos, tenemos que pensar en un aislante térmico para techos con pendientes, para techos planos, bajo los pisos de terrazas, ¿verdad? Porque tiene que ver el asoleamiento con la corta durabilidad de los materiales. La eflorescencia, que son manchas blancas que indican presencia de sales contenidas en los materiales, ¿verdad? La oxidación, que ya hemos hablado de ella, la carbonatación también, ¿verdad? Es un desbalance en el pH del hormigón, ¿verdad? Que genera la carbonatación y que también acelera el proceso de corrosión de las armaduras. La corrosión en sí es la destrucción del material ferroso, ¿verdad? Las ampollas o burbujas que son muy vistas, vamos a decir, en los acabados de pintura. La alteración cromática también, efecto de un asoleamiento intenso sobre los muros con pinturas que no tienen un filtro UV. La suciedad, que es el depósito de todo el smog que puede haber en las ciudades sobre la fachada de nuestros edificios, las colonias de microorganismos, que son también efectos de la presencia de humedad o la saturación de los materiales con agua, las colonias de insectos, ahí podemos hablar de las termitas, las palomas, cómo generan patologías constructivas estos insectos, y lesiones por factores bióticos, que tienen mucha relación con las colonias de insectos, ¿verdad? Bueno. ¿Cuáles son los criterios que intervienen en la prevención de las patologías constructivas? Y como ya había mencionado, es la forma más económica de encarar esta situación. Porque una vez que se desarrolle el proceso patológico, si intervenimos a tiempo, estamos todavía en condiciones de enfrentar económicamente la situación. Cuando nos dejamos estar, esto se nos va de la mano porque las lesiones, las causas se van encadenando una con otra, generando situaciones cada vez más graves. Entonces, si en nuestro proyecto y en nuestro presupuesto destinamos un mínimo rubro, vamos a decir, para la prevención, eso sería lo ideal. Entonces, vamos a enunciar estas prevenciones. Es comprender la directa relación entre prevención y calidad. Cuanto más calidad tenga nuestra obra, vamos a estar previniendo situaciones patológicas. El buen diseño arquitectónico, la calidad de la documentación de obra, el detalle constructivo. La planificación y organización de obra respetando la calidad y cantidad de tiempo de ejecución. La criteriosa selección del terreno de implantación. La adecuada intervención en el sitio de implantación de obra cuando el terreno requiera, ¿verdad?, intervención para recuperar su resistencia, por ejemplo, o para minimizar la saturación de humedad o de agua que presente el terreno. Previsión del sistema de entubamiento en ambas freáticas, la correcta selección del sistema constructivo adecuado al diseño y al clima del lugar y al tipo de suelo. Observancia de las normas constructivas, criteriosa selección de los materiales de construcción,
óptima calidad de los materiales de construcción, conocer las especificaciones técnicas de los materiales, porque a veces compramos materiales de primera calidad, pero mal utilizamos estos materiales. Implementación de mano de obra calificada, coordinación de tareas y fiscalización continua de la obra, control de calidad de los materiales y mano de obra, periódico mantenimiento de obra. Esto es una responsabilidad que ya le ocupa al propietario, pero si no hemos entregado un manual de uso y documentación final ajustada a la realidad del propietario, entonces es muy probable que este periódico mantenimiento no se haga adecuadamente. O sea, también recae en nuestra responsabilidad el hacerle conocer al propietario las responsabilidades que tiene él, ¿verdad? Y solamente a través de manual de uso, mantenimiento de obra y entregar la documentación ajustada a la realidad. O sea, si hubo cambios en el proceso constructivo de la obra, que estos cambios sean plasmados en los planos. Bueno, con esto concluimos la clase número 1. Nos vemos la siguiente.